Importante panel que hemos concitado para el día de hoy. Por eso hemos invitado dos importantes profesionales, que los dos son asesores permanentes de este espacio, dos miembros del Estado. Y está con nosotros Bernabé Matos, cuasi licenciado en Derecho ya, mi hermano. Buenos días y bienvenido. Gracias, Wilson. Buenos días a todas las personas que siguen domingo tras domingo este programa El Poder de la Información. Qué bueno que está con nosotros también el licenciado Jorge Peña, importante abogado, laborista de San Francisco de Macorís. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Wilson. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes aquí a compartir estos temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Qué bueno que ambos están con nosotros. Ustedes los abogados seguro han pensado seriamente qué va a suceder cuando ya Bernabé se incursione en el derecho, ¿verdad que sí? Compartimos el escenario. Compartir el escenario, pero bien compartido. No hay otra. Sin duda. Bernabé es una persona que acarrea una gran formación, porque viene directamente de lo que es la lucha sindical, de los sindicalistas bien formados, como se dice, una vasta experiencia en el derecho laboral, porque viene de la clase trabajadora de muchos años, al igual que de la seguridad social. Y pues será muy interesante ver a Bernabé en los escenarios jurídicos, que ya próximamente lo vamos a tener. Ya la graduación es en... Que de hecho lo estoy, porque soy vocal en la Corte de Trabajo. Ok. Mira, desconocí ese. Bien, pues bien, qué bueno que ustedes han venido con nosotros, porque en los procesos eleccionarios de la República Dominicana hay un tema muy candente y muy pendiente en la mente de todos nuestros políticos, ya que es objeto de uno de los principales temas de campaña. Hablamos de los empleados públicos, todo lo que tiene que ver con el empleísmo en la República Dominicana, con la clase trabajadora de la República Dominicana. Y es lo que nos mueve a invitarlo. Y ayer les decía, ¿y los trabajadores qué? Bernabé Matos. Gracias, Wilson. Bueno, lamentablemente en este país, la política, que lo cambia todo y todo lo puede, hace que cuando venga un cambio de gobierno, se cambia el personal. Por lo tanto, las experiencias, las vivencias de departamentos, de ministerios, normalmente caen, porque se nombra a una persona que hizo actividad política, hizo campaña, y no tiene ningún tipo de preparación ni de experiencia en el área que la designan, que la nombran, y obviamente va a aprender. Si bien es cierto que el que estaba ahí aprendió y sabe por qué aprendió, pero llevó un tiempo formarse para poder manejar y conocer al dedillo cuáles son sus funciones. Yo digo que el partido de gobierno no se preparó para eso. Entonces por eso hay tantas improvisaciones con los nuevos incumbentes que han asumido los diferentes puestos en todas las instituciones del Estado. Se está adivinando, se entiende, muchos entienden que es una botella. Yo hice campaña, yo conseguí votos, yo gané, y muchas veces hasta se insultan entre ellos, que el jefe inmediato no lo puede mandar, porque entienden, no, que en el partido yo tengo el cargo más alto que el tuyo. Entonces es una situación que le hace bastante daño al país, y en base al desarrollo que hay del país, lo que yo veo es que hay un freno en diferentes instituciones. Jorge Peña. Gracias. Ciertamente el Estado tiene que cuestionarse permanentemente en estas transiciones y estas sustituciones de los servidores públicos, aunque hay que reconocer que hemos avanzado un poco en incrementar de alguna manera en los últimos 15, 20 años el número de servidores públicos estables, ya de carrera, que no pueden ser movidos, no pueden ser desvinculados por el hecho del cambio de un gobierno. Sin embargo, la gran mayoría de los servidores públicos están sujetos a esos cambios. ¿Qué pasa? Que el Estado hace una inversión importante en cada uno de los servidores públicos que va a ejercer una función, porque
con lo primero que hay que iniciar en una inversión es con una inducción para el manejo del puesto, del cargo que la persona debe desempeñar. Y un proceso de capacitación obligatorio, necesario, para poder tomarle el ritmo y desarrollar la función que ese servidor público deba desempeñar. Pero además, es necesario, ¿verdad?, que esto se vaya renovando en el tiempo, esos conocimientos, y que se vayan adaptando al funcionamiento del Estado. Eso no es necesario cuando se trata de una persona que ya viene con cierta experiencia, que ya el Estado ha invertido, ha propiciado y lo ha integrado en un sistema de capacitación, ha hecho cursos, maestrías, a veces incluso posgrados, pagados por el Estado, y sin embargo ese es un capital humano que luego sale por un evento, por un acontecimiento de un cambio de gobierno que no obedece o no pertenece al partido de gobierno que pudo estar y que ya saldría del poder. Entonces esa es una de las situaciones que amerita reflexionar el Estado en su conjunto, ¿verdad?, los poderes del Estado, el Congreso Nacional, la dinámica administrativa del Estado. ¿Cómo nosotros garantizamos que la inversión que hace el Estado en un personal para desempeñar funciones públicas no se pierda por el hecho del cambio de un gobierno? Eso es difícil en un país como el nuestro, en un país en vía de desarrollo, donde las oportunidades de empleo no son tan frecuentes, donde hay muchas personas que participan en la política precisamente ante la posibilidad de conseguir un trabajo, en caso de que gane la causa electoral que haya abrazado. Y pues es un país de oportunidades en ese sentido, de oportunidades, de aprovechar la oportunidad que me pueda generar participar en un proyecto político para que éste gane y yo pueda participar en un puesto público. Eso es lamentable que tenga que ser así, es lamentable. Y en ese sentido nosotros creemos que tenemos desafíos importantes como país, retos importantes para que la inversión pública sea como mejor administrada y mejor eficientizada en lo que tiene que ver con la capacitación, la permanencia de los servidores públicos, que repito, hemos avanzado mucho, tanto en la calidad del servicio de los servidores públicos, porque ya hay una mayor conciencia y un mayor proceso de capacitación en los servidores públicos que hacen posible que los servicios que brindan cada una de las instituciones a los usuarios pues sean más eficaces, más eficientes, con muchas lagunas aún, pero hemos avanzado. Hay algo que yo siempre he visto y lo veo como una debilidad, puedo estar equivocado, pero algo que siempre hemos visto es que el Estado te divide el empleado público y el empleado privado, pero frente al Estado o el Estado frente al ciudadano, lo que tiene que ver es con el empleado, es decir, ni público ni privado, sino como empleado, porque ambos tienen los mismos niveles de aporte frente al Estado y los mismos niveles de responsabilidades. Lo único que varía es la designación y el oficio a que se someten. Ahora bien, ¿es tan débil la estructura laboral de la República Dominicana, es tan débil nuestro Ministerio de Trabajo que obedezca a la fortaleza o debilidad del funcionario Bernabel? Mira, Wilson, amigo televidente, más que débil, yo lo que entiendo es que falta más presión del movimiento sindical. De la parte laboral. De la parte laboral. Las estructuras sindicales que tenemos, las centrales sindicales, para mí están en otra cosa. No están en el papel que tienen que jugar para que el cambio hacia los beneficios y los derechos de los trabajadores se concretice, se realice. En cuanto a la seguridad social, el movimiento sindical está presente en el Consejo Nacional de la Seguridad Social con derecho al veto. Entonces,
Derecho al veto, definamos esa parte. El derecho al veto es que para que una resolución pase, obligatoriamente tiene que estar apoyada por el movimiento sindical. Perfecto. Entonces, pero ¿quién predomina ahí en el Consejo Nacional de la Seguridad Social? Son los empresarios. A pesar de que el gobierno tiene 5 representantes, los empleadores 3 y el movimiento sindical 3, se imponen los empresarios, porque los empresarios también son los que ponen los gobiernos. La clase dominante. La clase dominante. Pero aún así, el veto se crea precisamente para que el fuerte no pisotee al débil, no abuse del débil. Entonces el movimiento sindical tiene un poder que no lo usa, se deja imponer cosas por atrás. Entonces, precisamente lo que plantea la propia ley para su aplicación, parte del problema es ese. O sea, lo tienen los trabajadores, que no han sabido reclamar su espacio en la seguridad social, precisamente para hacer valer los derechos y los deberes que tiene que cumplir la seguridad social y la superintendencia con la seguridad social. Entonces, el Ministerio de Trabajo, que es el rector del sistema, el ministro de Trabajo, por ley, obviamente depende del gobierno. Entonces, siempre hemos dicho de que el movimiento sindical tiene que saber manejarse, porque obviamente si son 3 sectores, en un momento determinado hay que estar de acuerdo con uno y en otro momento determinado con el otro. Saberte manejar, pero para favorecerte tú. Y si eso no se da, obviamente que te salen perjudicados son los trabajadores. Y tal y como tú decías, los trabajadores, no importa que sea público o privado, son trabajadores. Claro. Todos pagamos impuestos al Estado como tal. Ahora la seguridad social la paga el empleador y el trabajador, el gobierno no aporta ahí. Salvo para los empleados públicos que fije como un empleado privado. Pero para la población después, como que no hay una responsabilidad social del gobierno para proteger a ese trabajador. Y el ejemplo más franco que hay son los pensionados. Una persona echó toda su vida trabajando, laborando. Aportándole al Estado. Aportándole al Estado. Y resulta que cuando se pensiona, se queda sin seguro médico. Que cuando más lo necesita, porque ya a la edad de 60 años, lo que vienen son enfermedades y muchas veces vienen enfermedades de alto costo y máximo nivel de complejidad. Y que algo que nosotros hemos escrito, lo hemos dicho en diferentes escenarios y defenderemos esta tesis mientras vida tengamos o que nos demuestren lo contrario. Veo que en el sistema de pensiones aporta el empleado, ¿verdad? Sí. Aporta el empleador y esos fondos no son suficientes para una pensión digna. ¿Por qué? Correcto. Porque hay un tercer aporte que falta y no está concebido en la ley, que es el aporte del gobierno, del Estado, al que usted con su trabajo aporta las riquezas mediante los aportes que usted hace al Producto Bruto Interno. Es lógico. ¿Verdad? Sí. Entonces, si yo le hago un aporte al Producto Bruto Interno durante toda mi vida laboral, es justo que el Estado como Estado aporte también a la seguridad social para completar esa parte que me hace falta, por lo menos que lleguen al 80% del último salario que usted haya devengado. Pero el gobierno nada más se lava la mano como Pilato y no aporta a la seguridad social en esa parte, el sistema de pensiones. Y es ahí la falta de equilibrio que hay. Porque nosotros terminamos subsidiando la salud del país. Porque por un lado aportamos a la seguridad social los principios de solidaridad y subsidiariedad. El que más tiene aporta más al que menos tiene, ¿verdad? Sí. Por ahí. Pero también con los impuestos que nosotros pagamos, paga el gobierno el SENASA. Pero con los impuestos que nosotros pagamos, paga el gobierno el sistema de salud de la República Dominicana. Es decir, nosotros estamos pagando la salud de este pueblo. Se nos ha entregado para que la clase laboral. Mas, sin embargo, no tenemos una respuesta. Ahora bien, cuando se habla ya de lo que es la estructura, para volver a la parte laboral, porque luego queremos dedicarnos bastante tiempo a lo que es la seguridad social, en la parte laboral, esa estructura que tiene conformado, la calidad de la representación creo que es lo más grave, porque son ilegítimas. Es decir, ¿qué tiempo tiene la clase
sindical representando ante el Ministerio de Trabajo? ¿Quién eligió a esos para que les represente? Esa calidad de la representación. Porque los empresarios, escúchame, están muy bien representados, legítimamente representados. Porque esa gente lo designan cada 2 años, me parece que es el Consejo. Mira, Wilson, sobre la situación del movimiento sindical, yo no te diría que la representación sea ilegal. Ilegítima. Ilegítima. Para mí lo que es inmoral. Inmoral. Porque tú tienes en las cúpulas del movimiento sindical gente que desde antes de yo entrar a trabajar a la CODAL en el año 1984 estaban en esos puestos dirigiendo la central sindical. Entonces, sí, pero hacen congresos y los trabajadores los religen. ¿Cómo los religen? ¿Pero cuáles trabajadores? Sí, los pocos que ellos representan. Ok. El tema es que ninguno votan. Todo es por acuerdo de aposento. Yo nunca voté un voto en una urna para elegir al presidente de mi confederación. Siempre el acuerdo político y la repartición de los puestos, de los cargos. Tú vas aquí, tú vas allí, yo voy aquí, va allí. Nos rotamos el año que viene para yo ir aquí y yo pongo el mío y tú no puedes meterte en ese quien sea. Entonces, así no puede funcionar. Entonces, hoy el movimiento sindical en las bases, en las empresas, en las direcciones medias, en las federaciones, hay nuevos líderes sindicales, porque están en la empresa trabajando. ¿Tú entiendes? Yo te hablo de William Tejeda, de Erwin Duarte, que son dirigentes del sindicato de la CODAL aquí. Pero ¿cuál otro sindicato, aparte de Citracodal y aparte de la ADP? Sí. ¿Cuál otro sindicato hay en el país? Bueno, hay más sindicatos, porque el sindicato de la Manicera, el Frito-Lay, en San Cristóbal de Estelé, son muchos, hay unos cuantos sindicatos. Entonces, pero esos dirigentes no están dirigiendo en la central sindical. Y si están en puestos inferiores como de relleno ahí. Eso es lo que pasa con eso. Porque la cúpula sindical, a pesar de estar pensionada, con pensiones privilegiadas, sigue al frente de la central. Y yo le digo, deberían formar un sindicato de asociación de pensionados, de pensiones especiales del Estado. Y a dirigir eso. No, pero siguen dirigiendo. Como si fueran trabajadores. Como si fueran trabajadores. Jorge. Mira, desde el año 2014 se está gestando una reforma al Código de Trabajo, a la normativa laboral. Y una de las amenazas más importantes que tiene esta reforma, que se reactivó un poco el año pasado, es precisamente la debilidad o de alguna manera hasta la posible confabulación de los representantes de las centrales sindicales ante el comité o la comisión de reforma y el Consejo Económico y Social que trata de abarcar todas estas reformas que tienen que ver con seguridad social, con código de trabajo. Porque si nos fuéramos al año 1992, cuando se logró el Código de Trabajo que aún está vigente y se conquistaron muchas prerrogativas importantes que superaron en un 300% lo que venía del Código Trujillo de 1951. Y eso se logró con un gran aporte, una gran participación positiva del movimiento sindical. Es como que en esos tiempos el activismo sindical era más significativo, tenía más conciencia o más compromiso con el sector laboral. Y uno de esos, aunque la coyuntura histórica de ese momento mandaba a que se pudiera lograr un código de trabajo con una normativa sustantiva como la que hoy posee nuestro Código de Trabajo, pues tuvo mucho que ver también el movimiento sindical. La amenaza a la que me refiero en esta ocasión
ante la posibilidad de una reforma al Código de Trabajo, que muchos opinan que no deberíamos estar hablando de reforma al Código de Trabajo cuando eso pudiera tocar las conquistas alcanzadas en el año 1992. Otros opinamos que sí procede desde el punto de vista procedimental una serie de aspectos al Código de Trabajo y algunos ajustes que por el tiempo y por el desarrollo económico, tecnológico que ha tenido el país y el mundo, pues hace necesario ajustar en el Código de Trabajo. Pero esas conquistas sustantivas de aquel momento que aún permanecen y que se ven hasta ciertamente amenazadas, hay mucho más con el imperio del sector poderoso económico que está dominando principalmente la clase política en estos momentos. O sea, estamos en una comisión donde participa el Estado a través del gobierno. Un gobierno, ¿verdad?, que tiene muchos compromisos con los sectores económicos, que mayormente fueron quienes lo implementaron ahí. Si nosotros aspiráramos a una reforma laboral en estos momentos con esas influencias, es muy peligroso, porque pudiera, en vez de lograr más conquistas para los trabajadores, pudiéramos estar propiciando disminución de derechos adquiridos y derechos conquistados en las reformas anteriores. Y es en ese sentido que entiendo que hay un desafío importante del propio movimiento sindical y ese cuestionamiento que pudiera hacérsele a los representantes desde el punto de vista de que su participación se ve como muy amarillista o muy pasiva, poco determinante en esos procesos en el que se amenaza con derechos del sector trabajador, pues yo creo que ahí es donde debe hacerse una reflexión importante. Así es que en estos tiempos donde se demanda de mayor consolidación de los sectores más vulnerables, que es la parte organizada del sector laboral, es cuando vemos que está como un poco más disperso o está más cerca del patrón que de los propios trabajadores. Incluyendo lo que comentaba Bernabé, en el sentido de que la mayoría de los trabajadores dominicanos no están legítimamente representados en esos directivos de las centrales, porque las buenas y mejores intenciones y el mayor activismo que puedan tener ciertos dirigentes sindicales queda opacada con la preponderancia de los que han permanecido ahí durante 15, 20, 30 años dominando el sector y creando las condiciones para que las decisiones que se tomen estén acorde con los intereses del establishment del momento. Ciertamente, lo que a mí más me preocupa de esto es que no sabemos lo que queremos, porque desgraciadamente los dominicanos no estudiamos los fenómenos. Es decir, te hablan de una supuesta reforma al Código Laboral de la República Dominicana, pero no se ha hecho una encuesta, no se ha hecho un estudio con los verdaderos trabajadores, con la gente que estamos trabajando día a día en los diferentes sectores, para ver cuál es la necesidad a reformar. Hay una máxima que dice que los beneficios adquiridos no se tocan, ¿verdad? Es decir, si hemos logrado tal prerrogativa, eso no debe, para bien, no debe tocarse. Pero se hace un código laboral en el año 1992 a la luz de un activismo sindical organizado, clasista, ¿verdad?, con un ministro de Trabajo conocedor de la clase laboral, no un desconectado social, como lo que lo han sucedido a través del tiempo en los diferentes gobiernos, no solo en este, sino en los anteriores,
que Bernabé aducía pues la improvisación en el ejercicio de la función, cuando se inicia. Y vemos esa gran debilidad de ambas partes, porque para mí el Código Laboral del año 1992 fue un código, si se quiere, hasta con una visión tanto populista. El empleador hace lo que le da la gana y el empleado también hace lo que le da la gana a la luz del código. Al final se pueden encontrar en un tribunal y hay un solo perdedor casi siempre, que es el empleador. Es lo que nosotros vemos desde el palco de la ignorancia. Entonces, un código laboral que se hace en el año 1992, que no existía la seguridad social como una carga para el sector laboral, tanto para empleado como para el empleador. ¿Entienden ustedes desde el punto de vista del equilibrio financiero empresarial que demanda de una revisión o no el código laboral? Wilson, mira, tanto tú como Jorge tocaron la parte de la reforma al código. O sea, vamos por partes. Por ejemplo, en las empresas que hay sindicatos, tienen un convenio colectivo. ¿Quién denuncia el convenio colectivo? ¿Quién llama a la discusión del convenio colectivo? Es el sindicato, para mejorar las reivindicaciones que tiene. Entonces, el Código de Trabajo está hecho para proteger a los trabajadores. No es el movimiento sindical que está pidiendo la reforma del Código de Trabajo, son los empresarios. Por la carga financiera que significa Sí. la seguridad social. Para allá voy. Ok. Para allá voy. Entonces, el empresariado no le ha hecho propuesta al movimiento sindical. Como explicaba Jorge, cuáles son los puntos que se entienden que deben mejorarse sin tocar la reivindicación de los derechos adquiridos que están plasmados en el Código de Trabajo, los beneficios de carácter económico que protegen al trabajador. No, es contra eso que se quiere atentar. Se quiere atentar contra el embarazo de la mujer trabajadora, se quiere atentar contra el auxilio de cesantía, con las prestaciones laborales. Pero también y se con está con la desregulación de los horarios de trabajo y de la jornada semanal de trabajo. Obviamente, la parte de la carga económica que se hace, de tener que pagar la seguridad social, la ligan con las prestaciones laborales y que dice que es una doble tributación que hace. Mira, el jurisconsulto Lupo Hernández Rueda demostró que las prestaciones laborales no afectan al empleador. Lo que sucede es que muchos empleadores aplican la ley mal, porque si el trabajador robó, te faltó el respeto, el artículo 88 del Código de Trabajo tiene, creo, 39 acápitas por las cuales el trabajador te puede despedir. Y si te despiden, no tiene que darte prestaciones laborales. Que en las prestaciones laborales es como una protección que tiene el trabajador para que el empleador no abuse de su poder. Y llegó hoy incómodo al trabajo y le diga, te me vas de aquí. Te me vas de aquí. Si 5 cheles le dice, no, espérate, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, yo necesito mi trabajo. Ahora, si él metió la pata, se va sin 5 centavos. Entonces, esa doble tributación que alega el empleador no es así. Es cuando se da un evento circunstancial que el trabajador quiere salir del trabajador sin alegar causas. Tú quieres cancelarlo a uno de ellos aquí. Tú sabes que está haciendo todo tipo de diablura aquí, pero tú no tienes cómo probar eso en los tribunales. Entonces tú le das su prestación laboral y sale de él. Pero ahora bien, si tú sabes y tienes pruebas de las diabluras que está haciendo aquí, en tu empresa, y tú levantas esa prueba, de seguro que en el tribunal, en la Corte de Trabajo, van a fallar a favor tuyo y se va sin 5 centavos. Eso es lo que pasa. Entonces, el empleador alega eso. Según los últimos estudios que hicieron los empleadores, tanto el CONEP como Copardón, de los 9 problemas que tenían, que entendían que estaban afectando, no sale el tema de las prestaciones laborales, no sale, no es un problema para ellos. Dicho por el CONEP y por el Copardón.
Entonces, el tema de las prestaciones laborales no es tan así como quieren algunos empleadores que quieren eliminarlas, y lo único que tiene el trabajador es eso. ¿Tú te recuerdas de una trabajadora de obras públicas que tuvo que desnudarse frente al palacio con 200,000 y pico de pesos que le correspondía, que era lo único que tenía, y no quería darle el dinero? ¿Tú me entiendes? Entonces hay muchos trabajadores que están así, que están fajados trabajando en una empresa, se comportan bien y lo cuentan con sus prestaciones laborales para el día que lo cancelen, contar con eso para seguir adelante, comenzar un emprendimiento, un negocito para conseguir la comida de su familia. Eso es lo que pasa con eso. Cuando hablamos de empleados, siempre nos vamos de una vez a la clase sindical. Pero aquí hay una amplia población que sobrepasa, creo, el 90 y tanto por ciento, 92, 94%, para decir un número, que no se ve representada en esa clase sindical, que no está organizada en sindicatos. Por ejemplo, miles. Pero debo decirte lo siguiente, Wilson. El Código de Trabajo, en el artículo 98 y 87, plantea lo que es la libertad sindical y derecho a la negociación colectiva. Si en una empresa intentan formar un sindicato, lo que hace es que lo cancelan y todo el mundo se mete en miedo. Entonces, si hubiera libertad sindical, está en el código, pero lo maneja el empleador. Dice el Código de Trabajo que para formar un sindicato tiene que ser mínimo 20 personas. Si aparece un comité de 4 o 5 y comienza a convocar para cumplir con lo que plantea el Código de Trabajo, los pasos que hay que dar, esos 4 o 5 de una vez los cancelan. ¿Qué hacen con los otros? Se meten en miedo. Entonces no hay sindicato. Por lo tanto, no hay libertad sindical, aunque el Código lo diga. Ese es el gran problema que hay. Pero pues, te voy a poner el ejemplo para ejemplarizar. Las damas que trabajan en las bancas de apuesta, por ejemplo. Se habla de regularización. ¿Qué cantidad de horas trabajan? No están representadas en la parte laboral. Aquí se está hablando, señores, que aquí hay empresas en el hocico de todo el mundo que te trabajan 13 y 14 horas. ¿Cuántas ferreterías hay? ¿Cuántos bancos no hay? O sea, son trabajadores. Son trabajadores. Hay supermercados, hay, mira donde hay un sindicato. Pero se ha vigilado si se cumple la ley laboral, por ejemplo, Jorge, en una empresa, en una institución X, que se trabaje 14 y 15 horas, como aquí hay empresas e instituciones que lo trabajan. Bueno, debo decirte que primero, el Ministerio de Trabajo tiene una misión de supervisar, de fiscalizar y también de recibir denuncias y quejas de los trabajadores que se sientan afectados por sus derechos laborales en el desempeño de sus funciones. Pero también, más allá del Ministerio de Trabajo, el Código de Trabajo establece una serie de prerrogativas, de derechos que tienen los trabajadores que pudieran sentirse afectados. Por ejemplo, el concepto horas extras está regulado en el Código de Trabajo. Incluso en mi oficina vive con muchos expedientes de reclamación de horas extras, unas que se hacen de manera administrativa con las empresas y otras que se acude al tribunal. Incluso muchas veces por la violación al pago de horas extras, porque el trabajar horas extras no es ilegal. No. La ley lo permite. Lo que es ilegal es no pagar las horas extras a los trabajadores que la la obligatoriedad de que el trabajador la haga también es ilegal. Lo de obligatorio no procede porque eso es voluntario. Exacto. Es voluntario. Y cuando a un trabajador se quiere obligar a trabajar horas extras, tiene derecho a ir al Ministerio de Trabajo para que intervenga. O tiene derecho a terminar la relación de trabajo por culpa del empleador y el empleador se ve obligado a pagarle todas sus prestaciones laborales por la razón de la terminación de la relación de trabajo que puso el trabajador. Eso es una dimisión. Entonces, hay alternativas. El Código de Trabajo está contemplado en una mayor parte de su contenido en protección a los trabajadores, precisamente porque de las dos partes que conforman una relación laboral es la parte empleador y la parte trabajador, pero de ella es reconocido que la parte débil es el trabajador y es
mayormente la víctima de los abusos que si no tuviera freno en la ley, cometiera el empleador en su contra, como al efecto de todos modos se producen abusos, pero en ocasiones los trabajadores o lo permiten por no perder el trabajo o lo permiten por ignorancia, pero la ley contempla en su favor las alternativas, las opciones, las prerrogativas que tienen cuando cualquiera de los derechos laborales establecidos en la ley le es violado. Incluso hay 14 causas en el artículo 97 del Código de Trabajo por la cual el trabajador puede dimitir de su trabajo apoyado en cualquiera de esas causas que son derechos contemplados en la ley hacia los trabajadores, que si cualquiera de ellos le es violado, entonces este puede poner una dimisión. ¿Pero qué implica la dimisión? Aunque tú puedes obtener al ejercerla de manera justificada, obtener el pago de tus prestaciones laborales, la dimisión implica la terminación de la relación de trabajo. Entonces, muchas veces el trabajador lo que quiere preservar es su trabajo. Y ahí es donde debe intervenir el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, en aras de preservar el vínculo laboral entre las partes, debe resolver los problemas, los conflictos que se puedan presentar, las quejas y denuncias que puedan surgir, procurando la conciliación entre los intereses y derechos de los trabajadores y los intereses y derechos de los empleadores. Fíjate que ese Código de Trabajo igual establece en su normativa muchas prerrogativas en favor del empleador. Y Bernabé decía ahorita que muchas veces aplican mal la ley. Y es cierto, y es por eso que es importante una asesoría, un asesor laboral que tengan las empresas, porque hay muchas decisiones, muchas situaciones que por ser mal encaminadas, mal perseguidas, mal aplicadas, pues el empleador, aún teniendo la razón, se ve en un tribunal perdiendo casos que tienen como origen una falta grave del trabajador. Y entonces muchas veces no se asesoran, no se orientan de manera correcta y eso da lugar a perder en los tribunales. Es la razón por la que yo entiendo, Wilson, que toda empresa debería pensar, así como tiene un contador o un equipo de contadores, debe tener un abogado o una oficina de abogados que le asesore principalmente en los asuntos laborales. Y también entiendo que los trabajadores deben, y lo están haciendo, porque ya con esta proliferación de los medios de comunicación masivos, de la presencia de las redes sociales, todo el más humilde de los trabajadores tiene la posibilidad, con el internet, de estar orientado, informado de todos los derechos que le corresponden y de acudir al Ministerio de Trabajo y hacer valer sus derechos. Y mira, viví una experiencia que le estoy trabajando ahora mismo de una empresa que me contrató para tratar el tema, de unos trabajadores que están exigiendo el pago de media hora extra que laboraban cada día. Y se está resolviendo precisamente, o sea, esos unos trabajadores que están conscientes de que hay un derecho, aunque sea en una mínima parte le están violando un derecho, que no le están pagando media hora extra, que parece insignificante, pero en un año son 130 horas extras que deben pagarle. Y estamos resolviendo, por ejemplo, ese caso. Entonces, los trabajadores tienen la posibilidad de estar bien orientados, bien informados y lo están ejerciendo. Y es por eso incluso que hay muchas demandas en los tribunales, porque ya hay más conciencia de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos para reclamar. Y los empleadores se están cuidando más porque a la medida que hay más quejas y que hay más demandas que ganan los trabajadores, en esa medida los empleadores deben tener más cuidado para no estar sometidos a cada rato en los tribunales y perdiendo
casos, cuando en muchas ocasiones incluso hasta pudieran tener la razón para ganarlo. Una de las grandes debilidades, y esto lo vamos a tratar después de la pausa, que yo advierto, reitero, desde el palco de la ignorancia, es tener que esperar a que sea el empleado que se queje, porque no hay un Estado que le dé seguimiento a través de las diferentes instituciones a la regularidad con que deben manejarse las empresas y las instituciones. Y se convive inclusive con la irregularidad. Aquí, por ejemplo, en el país, hay innumerables empresas, reitero, que trabajan hasta 14 horas, 13 horas, 12 horas diarias, sin pagar un centavo de hora extra, ante el hocico de todas las autoridades. Wilson, ante la pausa, pero ahora lo explico magistralmente. Lo que pasa es que hay muchos empresarios aquí en este país que esperan que le llegue la demanda ya del trabajador por no pagar una asesoría laboral y una asesoría en la seguridad social. Y que le conviene hacerse loco. Y conviene hacerse loco, pero después que el trabajador demanda, que busca a su abogado, que su demanda la sustenta bien, entonces él sale a buscar al abogado para que lo defienda, y resulta que pierda ya precisamente porque si él tuviera una asesoría laboral y cada vez que un trabajador le hace cualquier cosa, interviene su abogado, no cae en el error, porque el abogado lo va a orientar, mira, esto no es así, esto es así, asá. Tú sabes la cantidad de mujeres, especialmente las vacas que la tocaste ahorita, mujeres, tú sabes que las vacas son mujeres que trabajan, sí, muchachitas jóvenes. El problema que tiene con la seguridad social, con el subsidio de maternidad y lactancia, oye, porque no sabe cómo reclamarlo ni dónde ir. Óyeme, aquí están regularizando la banca de apuestas, ni siquiera un baño que debiese ser por ley, con un baño, porque ¿cuántas horas que duran ahí sentadas? No, son como el día, las 8 horas se la dividen de 3 o 4 en el día. Sin un baño, en un espacio físico que es hasta inhumano, y aquí se permite. Exacto. Esto es una selva con mucho cemento y asfalto. Antes de irnos a la pausa, nosotros conversábamos sobre la situación laboral en la República Dominicana, inclusive una de las propuestas que se tienen, porque es la visión populista que tenemos en nuestro país, una de las propuestas es llevar a 15 días de licencia posparto de los padres, de los hombres. Imagínese usted el dominicano que le gusta ser muchacho, que le den 15 días para celebrar. Si le dan una hora para que vaya a asistir el parto de la esposa y termina parado en la cafetería de la esquina, tomándose su parte fría, hidratándose y celebrando. Papi Juan, ¿de qué te ríes? Como que te recuerda un hecho de tu vida, Papi Juan, eso a ti. Imagínese usted que le den 15 días. Eso es una norma que se estila en países donde se incentiva la natalidad por asunto demográfico, ¿verdad? Sobre todo el continente europeo. Pero yo creo que para la República Dominicana como que es mucho exagerar. ¿Qué dice Jorge Peña en ese sentido? Bien, jocoso lo de Papi Juan. Lo cierto es que, mira, hay países donde ciertamente tanto a la madre parturienta como al esposo, padre de la criatura, le otorgan incluso hasta el mismo tiempo. Sí. Hasta el mismo tiempo. Incluso hasta 8 meses en países bien civilizados y que no tienen una situación económica como la nuestra. Y la población envejeciente también. 7 meses y hasta 1 año. A ambos padres, para que cuiden durante ese tiempo a la criatura y se dediquen a eso, sin afectar en lo absoluto el salario. En otros, ya América Latina, fluctúa. Ahora mismo la licencia por el parto de la esposa a un trabajador es de 2 días, un permiso. Y hay un proyecto de ley que está cursando, tal y como comentaba,
que procura que sean 15 días los días de permiso para el padre al nacimiento de un hijo. Bueno, esa es una aspiración importante, pero tal vez está más conectada con aquellos países donde se promueve la natalidad. Aquí yo creo que hay que promover que sean menos. Más responsables, una paternidad más responsable. Más responsable, sí. Pero lo cierto es que en los descubrimientos, en las investigaciones que se hacen, se ve cada día más la necesidad de que los niños recién nacidos puedan compartir durante un tiempo más con sus padres. Entonces, lograr que sea 15 días de permiso al padre, habría también que garantizar que efectivamente lo dedique para el propósito en que han sido concedidos esos días. Y que no ocurra aquello que tú comentabas jocosamente, de que pudieran encontrarse en el colmadón de la esquina, en vez de estar trabajando o atendiendo a su criatura, pues celebrando y tomando cerveza. Yo creo que hay otros temas más importantes que yo creo que los congresistas debiesen ocuparse, y no de ese tipo de aristas dentro de lo que es la ley, como la creación de un ministerio, el fortalecimiento de un ministerio de trabajo, que esté vigilante de la clase laboral de la República Dominicana, que, como decía antes de irnos a la pausa, es el empleado que tiene que irse a quejar ante el ministerio, porque no hay una supervisión de parte del ministerio de el comportamiento de esas relaciones obrero-patronal, como diríamos en otros tiempos, que aquí se habla todavía de colaboradores, ¿verdad? Pero Bernabé se ríe, pero todavía tenemos el concepto de obrero y patrón en nuestras mentes, en la República Dominicana. Sí, lo que pasa es que colaborador es el que colabora, y el que colabore si quiere y puede. El trabajador está obligado a subordinarse a las 8 horas diarias del empleador y hay que pagarle un salario. Cuando tú colaboras, es un favor que tú estás haciendo. Es voluntario. Es voluntario. Entonces, el término está muy mal utilizado. Eso lo utiliza el neoliberalismo para confundir al trabajador. Cosmiatría. Exactamente, para que diga, yo soy colaborador, yo colaboro y no. Usted trabaja aquí, le paga un salario para que venga y si no viene lo votan. Ese es un término que se usa mucho a lo interno de la gestión humana de una empresa. Sí. El término colaborador, porque es como una forma muy diplomática, amigable, acogida, amigable, de referirse a los trabajadores, a los que tienen una misión y otra a lo interno de una empresa. Desde el departamento o la unidad de recursos humanos o de gestión humana, de talento humano, como también se llama, se promueve mucho el término colaborador y referirse como colaborador a los demás, a todos los empleados de la empresa. Pero desde ese enfoque, desde el enfoque del concepto legal, el término trabajador, ni siquiera empleado, trabajador es el término correcto y apropiado en este caso, tal y como explicaba Bernabé en ese sentido. Bernabé, hablando ya de lo concerniente, también se ha hablado de una modificación a la Ley de Seguridad Social. Sí, se está hablando, y eso está en el Congreso, hay una comisión que está trabajando en ese sentido, porque hay que hacer cambio a la seguridad social. Tú sabes que el sistema de pensión amerita una reforma estructural profunda para que el trabajador pueda tener una pensión digna en el futuro. Porque ahora lo que hay es una devolución de aporte. En el mes de junio, por lo menos el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió la resolución 554-01 para devolver aportes a aquellos trabajadores que tengan más de 60 años. Esa fue una propuesta que se la llevó la Fundación Seguridad Social para Todos. Y se planteaba que eran todos aquellos que tuvieran 60 años de edad que no calificaban para una devolución total de sus aportes. Pero el Consejo emitió la resolución y solamente es para los que tienen 44 años en el 2003. O sea, el que tiene 63
62, 61 y 60 años no califican. Tiene que tener 63 años ahora, porque en el 2003 debería tener 44 años cumplidos. Eso se habla que son unos 25.000 trabajadores que van a tener ese derecho, que de hecho ya lo están retirando. Son unos 7.000 millones de pesos que vienen a dinamizar un poco la economía. Especialmente yo vi una declaración de la presidenta de ADAF, la Asociación Dominicana de Fondos de Pensiones, Kirsi Jaque, donde con mucho ánimo, mucho entusiasmo, planteaba lo positivo de esa resolución. Y es una información manipulada, tergiversada. ¿Por qué razón? Porque solamente se van a beneficiar 25.000, que son los que tienen 63 años ahora. Pero desde 57 años a 62 años, tú tienes derecho a la devolución como una pensión por cesantía por edad avanzada. Entonces, como te están llamando que tú tienes 60 años que vayas a retirar tu fondo, tú vas a retirar los fondos y cuando allá llega a la AFP te dicen, no, tú no calificas para la devolución un monto total. Tú calificas para una pensión por edad por cesantía avanzada y te vamos a dar 10.000 pesos, 11.000 pesos hasta que se te agoten los fondos. ¿Qué pasa? Producto de la desesperación de la población y como está la gente, cuando eso se define, se hace, el trabajador acepta eso. ¿Sabe lo que ocurre, Wilson? Mi amigo televidente, que si tú tienes 2 millones de pesos en la AFP, automáticamente ese dinero es de la AFP. La AFP lo va a invertir y con la rentabilidad que genera, te va a pagar los 10 o 11.000 pesos mensuales. O sea, eso es para ella ganar más todavía. ¿Me entiendes? Es diferente que si te lo devuelven todo en un solo monto. Pues si te lo devuelven todo en un solo monto, tú haces con tu dinero lo que usted quiera lo que usted quiera hacer. Pero no, la AFP se queda con ellos y va a durar 4 o 5 años dándote 10.000 pesos, 11.000 pesos, pero de los intereses que va a generar lo que el dinero tuyo, que ya es de ellos, que lo están invirtiendo. Entonces, ellos están muy contentos llamando a la gente que vaya a retirar dinero, eso es lo que ellos quieren, que vayan a coger la pensión por edad por cesantía avanzada, porque les favorece más a ellos todavía. Aquí no hay seguridad social, como lo expresaba en uno de mis artículos en el Nuevo Diario. Aquí hay un seguro masificado de salud, podríamos decir. Jorge. Sí, a veces yo me pregunto, ¿y dónde está la parte social de la seguridad? Sí, es insostenible. Sí, la parte social de la seguridad, porque fíjate, aunque el espíritu, los principios, la parte filosófica que dio lugar a que se aprobara en el 2001 la Ley de Seguridad Social, la mecánica, la práctica, la dinámica que se da en la aplicación de la ley y la participación de los sectores económicos en el proceso de aplicación de la ley hace que, y está demostrado, que se pueda concebir, que se pueda verificar un contenido más comercial que social de lo que es la Ley de Seguridad Social. Una visión financista. Más comercial. Y en ese sentido, las ARS y todas las instituciones o empresas que la propia ley crea, se convierten en aquellos que dominan el escenario en la ley desde el punto de vista económico. ¿Quiénes son los más beneficiados con la Ley de Seguridad Social? Busque los laboratorios, busque las farmacias, busque los centros clínicos, busque las ARS, busque las AFP. Cuando usted compara el margen de beneficio que esta gente obtienen con su participación en el sistema y lo compara con los beneficios que pueda tener un afiliado de la Seguridad Social, que es el que hace los aportes. Correctamente. Cuando usted verifica eso, cuando a usted le toca realmente. Primero, cuando a usted le toca
en una farmacia ir con una receta con 5 medicamentos y cubre uno, solamente la receta que le indicó el médico. Y los otros usted tiene que comprarlo. O sea, para que usted está pagando seguridad social. ¿Para qué hay una cobertura de medicamentos si los medicamentos que le receta el médico no lo cubre la farmacia? Eso no tiene, yo no le he visto sentido a eso nunca. Otra cosa, si usted tiene un fondo de 8,000 pesos cada año para la farmacia, ¿cómo es posible que al pasar un año usted no hizo uso porque no tuvo la necesidad, ya eso se perdió, y no se acumula para tener 16,000 pesos en el próximo año, por ejemplo? Y usted puede hacer uso porque se presentan situaciones de salud que aunque una persona tenga 3, 4, 5 años sin tener un percance de salud, pudiera ser que cuando se presente tenga que incurrir en cientos de miles de pesos para cubrir la situación de salud que se le presenta. Pues para eso que se paga una seguridad social, para eso es que usted está afiliado a una ARS, para eso que se supone un fondo a nivel de farmacia para cubrir medicamentos. Entonces, cuando a uno le toca, como que siente más esa parte tan comercial en la que está envuelta el sistema de la seguridad social, la protección que se ha pretendido con la ley para los afiliados, para el sector trabajador, queda opacada con el capitalismo que ahí se mueve, con la parte capitalista, con la parte comercial. Y es muy lamentable. Ojalá y en el proceso de reforma que se procura de la Ley de Seguridad Social se puedan disminuir los niveles de rentabilidad de esas grandes empresas y que eso se transfiera en beneficio de los afiliados. Por ejemplo, veo varias propuestas muy importantes en ese proceso. Los hijos a los 18 años ya quedan fuera, si no están estudiando, de la cobertura de sus padres en la seguridad social. Y si están estudiando, y usted lo puede demostrar, pues a los 21. Bueno, hay una propuesta para que sea a los 23 años, sin importar si está estudiando. Si está bajo el control de los padres y no está trabajando, porque de hecho, si está trabajando automáticamente, entra al sistema. Sí. Esa es una propuesta correcta, razonable, y ojalá prospere. Pero el propio tema de que una persona llega a su vejez, obtiene una pensión y de todo lo que fue su vida productiva no ha podido garantizar que el Estado le pueda proveer de un servicio de salud en el momento en que más lo necesita, cuando las enfermedades realmente afloran, cuando una parte de los ingresos que puede tener esa persona es precisamente para medicina. Eso es lo más inconsecuente que yo he podido verificar de la Ley de Seguridad Social. La parte más inconsecuente es la desprotección que tienen los pensionados, esa parte envejeciente, con relación a no poder tener un seguro médico, fruto de todo lo que fue su proceso de aporte y de cotización al sistema, y que el sistema no le pueda garantizar eso. Entonces, tú tienes una serie de elementos que son verificables. ¿Por qué los padres, para yo afiliar a mi madre en la Seguridad Social, tengo que pagar de manera adicional una cuota importante? ¿Por qué no puede ser mi madre parte del núcleo familiar contemplado en la ley? Eso es otra propuesta que hay que procurar que prospere en una posible reforma. Ojalá y sea en ese enfoque que la posibilidad de una reforma a la seguridad social se pueda dar, y no en el enfoque de fortalecer más la parte comercial y continuar pisoteando al afiliado en cuanto a la protección que el Estado está llamado a garantizar. Esa es de las cosas que a nosotros nos preocupa grandemente, las falencias y la vulnerabilidad de la clase laboral de la República Dominicana. La desprotección, el desinterés marcado. Nosotros vemos que hay debilidad en la seguridad social. Paga por nosotros mismos, de nuestros bolsillos,
y hay grandes debilidades, otros se están enriqueciendo con ella. Pero nosotros vemos también que hay una violencia de derechos en la parte laboral y las estructuras que tienen que ver con la regulación totalmente indiferente. Y mañana el empleado va y se enfrenta otra vez con los mismos problemas sin alguna esperanza. Se habla de los estudios, de la comisión, que tal código está en estudio, que tal comisión, pero no se dan pasos acertados hacia presentar esa propuesta y sobre todo desgranar esa propuesta, que el pueblo la conozca y vea hasta dónde son viables y sanas para mejorar esa relación que debe existir entre el Estado, que reitero, no me puede ver a mí como empleado privado o a aquel como empleado público, sino que nos debe ver con una sola visión que somos los que contribuimos a la creación de riquezas de la nación. Wilson, mire, y Jorge, el amigo televidente, la ley 87-01 vino a revolucionar esto, es un paso de avance para el país, porque antes no teníamos nada, antes lo que teníamos era el seguro social, sí, que no era seguro ni era social, y solamente era para el trabajador y para el niño hasta un año, o sea, no te cubría la familia. De ahí que nacen las igualas médicas para eso. Entonces la ley de seguridad social vino a cambiar todo eso. ¿Dónde está el problema? Ahora lo explicaba magistralmente, amigos televidentes. Es en los reglamentos y en las normativas, porque la ley está de carácter general. Hay un artículo que te dice esto, lo otro, y se creará un reglamento para la aplicación de eso que está ahí. O una resolución para eso que está ahí. Entonces, cuando se hace la resolución, ahí es lo fuerte. Entonces, no nos vamos a engañar. Esto está privatizado. La salud en este país está privatizada. Las ARS son empresas. Son igual que el supermercado Yoma, que la Sirena. Son empresas igualitos. Los centros médicos también son lo mismo, porque es una inversión que se han hecho grande ahí, a costilla de las aseguradoras y nosotros los afiliados, que nos afecta el dinero, el gasto de bolsillo. Entonces, son todos esos reglamentos, esas normas complementarias que hay, en verdad, que han tergiversado la ley de seguridad social, y entonces no se aplica lo que la propia ley dice. La ley habla de un periodo de transición de 10 años. Comenzamos el seguro familiar de salud en el 2007. En el 2017 ya debió estar aplicado el plan básico de salud. ¿Tú sabes lo que es un plan básico de salud, Wilson? Eso no se aplica, estamos con el PDSS. ¿Tú me entiendes? Donde hay enfermedades que te dice el seguro no te cubre, no está en el catálogo, está el medicamento no te cubre, está el estudio no te cubre, está la analítica no te cubre. Entonces, ¿para dónde tú vas? Para el gasto de bolsillo. Y encima de eso, como explicaba Jorge, que a tu madre, que ya es una viejita, que tú la mantienes, si no tienes casa, tú le pagas la casa, que esté en tu casa, que te cuida a los muchachos durante que tú estás trabajando. Aparte de eso, también tú tienes que comprarle un seguro médico, pagar por ella, cuando tú tienes que darle comida, pagarle la luz en la casa. Entonces, eso es un abuso. ¿Me entiendes? Porque es parte de tu familia. Es parte de tu familia. Lo mismo con los hijos también. Para mí debe ser hasta los 25 años. Porque simplemente te lo da. Si y el sistema a nivel financiero lo soporta, porque bastante ganancias hay. Precisamente, entonces, con los pensionados, ¿qué es lo que se da con los pensionados? Que el Estado dice, no, que tiene que ser la seguridad social. Y la seguridad social está hecha para que cotiza. Y la limita al núcleo familiar, a los hijos y a los discapacitados. Los hijos hasta los 21 años ahora mismo. Entonces, se aprobó en una ocasión una resolución, la CISARRIL, para ponerlo hasta el 3er grado de consanguinidad, que tú vas a afiliar un hermano, a un nieto, a tu papá y a tu mamá, cubriéndole el sistema cubriéndolo. ¿Sabe quién salió en defensa de eso? Oponiéndose a eso. Las ARS. ¿Sabe qué dijeron?
que eso va a afectar demasiado al bolsillo del trabajador. Eso fue lo que alegaron. No, pero entonces el trabajador no va a tener que comer, si se le mete esa carga familiar, tiene que pagar por ello. Era para pagar por ello el adicional. ¿Tú entiendes? Se opusieron y eso quedó ahí. Ahí es donde está el problema, en las benditas resoluciones, en las benditas normas que se hacen al margen de la ley, Exacto. que la hacen los sectores de poder para protegerse a sí mismos, que es lo que ha pasado con todos los parches que tiene la Seguridad Social en la República Dominicana, que para todo es una resolución, pero esa resolución es creada por el ministro de Trabajo, que está y los empresarios totalmente ajeno, los empresarios, ¿verdad?, que defienden sus intereses, y la clase sindical que no representa a la clase laboral de la República Dominicana, porque hay una desconexión totalmente. Así Usted es amante de los sindicatos, pero es la triste realidad que nosotros vivimos. Los sindicatos de la República Dominicana están a espalda de la clase laboral que ellos dicen representar. Y con un Congreso como el que tenemos los dominicanos, que es el principal mal que tiene la República Dominicana, se inicia en el Congreso Nacional por personas inexpertas, con mucha falta de preparación, sin compromiso social, sin formación profesional y técnica, y al fin y al cabo son los que deciden sobre elementos que no tienen la más mínima competencia. Porque, por ejemplo, ese código laboral, ¿qué tiempo tienen nuestros diputados que no trabajan en una empresa? No conocen la problemática de la empresa, no están ligados a la empresa. Pero de la seguridad social, tú le hablas y no te saben ir más allá. Porque ellos tienen un propio plan de pensión galante, como lo tiene la Suprema Corte de Justicia, entonces, como lo tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como lo tiene la Junta Central Electoral. Exactamente, hasta que aquí el Estado dominicano, los manejadores del Estado, el gobierno, para señalarlo, no sea obligado a usar los servicios públicos nunca van a mejorar, porque ellos no se entran a cenaza. Mira, Wilson, mi amigo televidente, la verdadera reforma de la seguridad social no es esta que se está planteando ahora. No. Yo la veo en el 2033, cuando el sistema de pensión cumpla 30 años en funcionamiento, que vaya el grueso de la población a buscar su pensión por vejez. Porque te dice la ley que tú tienes que tener 60 años de edad y 360 cotizaciones, que son 30 años trabajando. Cuando tú vayas allá y te digan que tú no calificas para una pensión, por lo que tú planteabas temprano, y tú no tengas las 360 cotizaciones, que son 30 años trabajando, y el promedio según los estudios aquí en este país, tú duras 12 o 15 años trabajando, te cancelan. Porque resulta que tú con 40 años eres un viejo para trabajar. Sí. Y con 65 eres muy joven para pensionarte. ¿Tú entiendes? Esa es la ironía de la vida. Que uno no entiende. De la vida dominicana. Exacto. Y los que logren pensionarse, cuando tengan los 30 años trabajando, los 60 años de edad, va a ser con un 20, un 22%, un 23%, según los estudios que se han hecho, de lo que tú devengas. Imagínate que tú ganes 50 mil pesos y con un 20% de eso, ¿cuánto es? ¿Cómo tú vas a mantener tu nivel de vida? Va a descender bastante. Entonces, verdaderamente cuando la población se empodere de eso, se dé cuenta de eso, van a salir a la calle, como usted lo ha visto en Chile, en Francia, en otros países, protestando y reclamando la modificación a la ley de seguridad social, especialmente al sistema de pensión. Eso va a ser una catástrofe. Una catástrofe. Porque tal y como lo plantea Bernabé, puso el ejemplo de 50 mil pesos. Pero tú sabes bien por dónde anda el promedio de ingresos de salario mensual. Y cómo está la canasta básica. Y cómo está la canasta básica, pero sobre todo, el nivel de sueldo por donde que anda en la República Dominicana. Así es. Entonces, cuando tú hables, por ejemplo, que tú ganas 25 mil pesos, 20 mil pesos, que es mucho decir para muchos dominicanos, para muchos trabajadores. Un promedio de 15 mil pesos. Un promedio de 15 mil pesos. Que usted le digan que ahorita lo que usted va a ganar es un 20%, 25%. Tú estás hablando de que a esa persona le van a entrar al bolsillo algunos 3 mil o 4 mil pesos. Y esa persona va a poder ir a una farmacia a comprar.
Y sin seguro. sin seguro, porque pierden el seguro, Para pasar subsidiado entonces. pasa entonces al subsidiado, usted va para el hospital. Después que usted se pasó cotizando, y aquí entonces lo grande del caso es que aplaudimos todos. Aquí aplaudimos un crecimiento económico que es el producto de la especulación, del robo, de la carestía. Nosotros aplaudimos el crecimiento de los bancos, que demuestran una fortaleza y una saneidad de miles de millones de pesos de ganancias en sus activos, ¿verdad? ¿Producto de qué? De descuento de los 20 y 30 pesos y los 40 y los 60 pesos a cada tarjeta mensual. Wilson, los otros días estaba mi amigo Fran Aristi, que era consultor de la CISARRIL. Sí, sí. Y él decía que a raíz de los 2 millones de afiliados del gobierno al comenzar que afiliaron a SENASA, ahí metieron tuerca, estaba en nómina, lo agarraron y lo mandaron para allá. Y él demostró, dice, ¿cómo es posible que Víctor Díaz Rúa esté en el régimen subsidiado? Y Francisco Javier García en el régimen subsidiado. O sea, el gobierno le está pagando un seguro médico en el régimen subsidiado a Víctor Díaz Rúa. ¿Un per cápita? Sí, yo recuerdo que Fran Tejada cuando escuchó eso, nos escribimos, que siempre nos mantenemos en contacto. Dice Fran, pero eso no es posible. Sí. Lo hacen porque que no se sabe lo que se está pensando, lo hacen. No, y el gobierno, entonces, como no es de él, da lo que no es suyo, se lo mejor, lo más fácil. Eso es parte de las cosas que hay que corregir. Y se hacen porque no hay conocimiento de las cosas. Lamentablemente no hay conocimiento de las cosas. Esa ley de seguridad social, que tal y como decía nuestro amigo Jorge, el concepto social no se lo vemos. Y yo escribí en el artículo anterior, que tú tuviste la oportunidad de leer, Sí. y sobre todo no de leer, sino de revisar antes de la publicación. Exacto. Que escribimos tanto en el Jaya como en el Nuevo Diario. Decíamos que el concepto social no era posible a la luz de los costos de la salud en la República Dominicana, que es sumamente costoso. Pero, por ejemplo, cuando ya nos vamos a ese empleado de los 15,000 pesos, que es la gran mayoría en nuestro país, nosotros nos vamos a ese litoral, a esa gran masa, cuando va a usar los servicios. Es lo que pasa, por ejemplo, con los ayuntamientos. Que los ayuntamientos te tienen a ti una póliza privada en una franca violación de la ley. Porque toda institución del Estado debe pertenecer al SENASA. Pero la búsqueda que tienen las instituciones del Estado, con los amarres de las ARS, ¿verdad? Y el negocio que hay por detrás de esto, tienen un seguro X. ¿Cómo esa persona se enfrenta a pagar una diferencia? Por ejemplo, un empleado del ayuntamiento, que todos los ayuntamientos violan la ley laboral, la ley salarial la violan. Ahí hay sueldos de 7,000, de 8,000 pesos, de 12,000, por debajo de lo estipulado por la ley. Pero son compañeritos que hay que ponerle dejarle caer su migaja, ¿verdad? Entonces, tú tienes, por ejemplo, ese empleado que no puede pagar una diferencia. ¿Qué tú ganas con darle un seguro de una ARS privada a una persona que trabaja subempleado prácticamente? No va a poder pagar esa diferencia. Cuando le dice el médico, son 8,000 pesos. Va a pagar el seguro y le están pagando el seguro. Se está beneficiando esa ARS, pero ese es un usuario del hospital. Tú sabes que planteó Gustavo Willamo, mi amigo, que lo conozco bastante bien, él es funcionario de SENASA, que a esa gente que tiene el régimen subsidiado se le dé la oportunidad que compren un plan complementario. Una incongruencia. Una incongruencia. Porque el que está en el subsidiado es porque no trabaja y no tiene nada. Entonces le permite que compre un complementario para que tenga más cobertura. Pues eso es imposible. Eso es una aberración. Una aberración totalmente. En fase de conclusión, a tu juicio, Jorge, ¿cuáles son los elementos que necesita urgencia de que sea modificado tanto el Código Laboral como la seguridad social en la República Dominicana en protección al trabajador? El Código Laboral, a mi parecer, solamente debe ser tocado
la parte procesal, en los plazos y procedimientos judiciales que contempla el propio código, pero debe mantenerse intacto en los derechos y prerrogativas que tienen los trabajadores y los empleadores en esa normativa contemplada desde 1992 y que están vigentes. Y algunos pequeños ajustes que son necesarios desde el punto de vista del desarrollo económico y social y tecnológico que ha tenido la República Dominicana desde el 1992. Por ejemplo, ya es tan usual cobrar por medio del pago electrónico a través de una cuenta bancaria, y eso no lo contempló el Código de 1992. Hay una serie de modalidades en las relaciones de trabajo que ahora tienen vigencia: el trabajo a distancia, el teletrabajo, que hoy deben ser reguladas y deben ser incluidas en el Código de Trabajo. Algunos renglones, como el trabajo de los domésticos, debe ser asimilado en un Código de Trabajo con nuevas prerrogativas que se han logrado desde el entorno incluso internacional, con acuerdos o convenios internacionales en favor de los trabajadores domésticos. Pienso que en ese entorno es que deben estar las reformas al Código de Trabajo. En cuanto a la seguridad social, hay mucho que modificar. Tenemos reserva de algunos aspectos que deberían ser tocados, que uno entiende que por la influencia de sectores económicos ahí, pues no lo serían. Pero debe garantizar el Estado, a través de la seguridad social, la salud en favor de los pensionados, de la parte envejeciente. Debe garantizar que las personas que deben adquirir medicamentos no tengan que pagar por medicamentos más que la diferencia que pudiera generar en una farmacia, pero no porque no tenga cobertura. Eso debe resolverse. Y así hay varios aspectos de la ley de seguridad social. Debe implementarse el sistema contributivo subsidiado. Sé que Bernabé va a hacer referencia a varios aspectos más que deben ser modificados, tanto de la ley de seguridad social como del Código de Trabajo. Así que te agradezco, Wilson, la participación nuestra en este programa. Es siempre un placer estar compartiendo estos temas aquí, y más cuando la compañía también es del otro lado, Bernabé. Agradecido yo, Bernabé. Mira, con relación a lo del Código de Trabajo, primero, los trabajadores no están pidiendo reforma al Código de Trabajo, aunque hay una parte, como él lo explicó, fuera de las conquistas económicas que tiene, están plasmadas en el Código de Trabajo, sí se pudieran ver con la parte de las demandas y todo eso, para buscarle una salida a esa situación. En cuanto a la seguridad social, mira, hay una institución que no se ha tocado aquí hoy, que es el Instituto Dominicano de Protección y Prevención de los Riesgos Laborales, IDOPRIL. Todos los afiliados, todo el que trabaja, está afiliado a IDOPRIL. ¿Usted no ha ido a ningún escándalo de esa institución? No, señor. Y funciona bastante bien. ¿Y por qué no empleamos un sistema de pensión igual que ha IDOPRIL? O sea, que haya una sola. ¿Fuera de negocio? Fuera de negocio. Que sean por años en servicio y un adicional para que tú aumentes tu pensión. Que por tu trabajar, por ejemplo, la del Seguro Social, que yo estoy pensionado por el Seguro Social, 8 años de servicio, 60 años de edad, en este momento es 10,000 pesos. Antes era 5,000 y pico cuando yo comencé. Y ese sistema de pensión que se promueva, se apruebe, debería ser más años, 20 años de servicio, 60 años de edad y un piso mínimo, que se te permita a ti un aporte extra, adicional, complementario, para que tú tengas mayor pensión.
Pero si tú no haces ese aporte, tú digas, no, yo tengo mi pensión es de tanto. Porque era para que la pensión sea de por vida. No como ahora con este sistema que hay, que todo el enriquecimiento es para las AFP. Entonces, eso hay que modificarlo. Y la otra parte es la salud para los pensionados y para los envejecientes que formen parte del núcleo familiar del que tenga régimen contributivo. Yo de mi parte aportaría que una ley de una reforma a la ley de seguridad social debe de ir amarrada a la ley del envejeciente y que haya un nivel de protección mayor al envejeciente en la República Dominicana, con un Estado que sea más responsable y más efectivo a la hora de, porque tenemos una ley del envejeciente que está al margen totalmente de la seguridad social. Es más, la seguridad social ni la menciona, creo, la ley del envejeciente, no, ni tiene ninguna vinculación. Entonces tú te preguntas, un Estado totalmente desarticulado. Es una de las propuestas que nosotros pues hacemos. Gracias del alma Bernabel Matos y gracias del alma Jorge Peña. Wilson, ya estamos terminando. ¿Tú sabes dónde están registrados los planes complementarios que vienen de las ARS? No es la CISARRIL, es la compañía de seguro, superintendencia de seguro. O sea que seguimos con el seguro social todavía metido en la cabeza. La compañía de seguro, de esas de seguro de vehículos y cosas. Sí, sí, sí. Válgame Dios. Señores, gracias del alma, Jorge Peña. ¿Tus oficinas están ubicadas? Calle 27 de febrero, esquina arriba, segundo nivel. Ahí estamos para servirle y a la orden de todos. Excelente abogado laborista, señores. Yo se los recomiendo. Señores, gracias del alma por habernos acompañado. Nuestros técnicos, gracias por la puntualidad de su trabajo. Y ustedes, mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Ustedes y yo, si Dios quiere, mañana aquí nos vamos a encontrar en Las Cosas Como Son. Wilson Gómez se despide. Buenas tardes. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.